Welcome back, everyone. We are joined again by Larry Johnson, former Bienvenidos de nuevo a todos. Nos acompaña otra vez Larry Johnson, exanalista de la CIA, para hablar de lo que está ocurriendo, sobre todo en Oriente Medio. Así que gracias por volver al programa. Descontrol, caos, ya saben, Oriente Medio. Sí, lo resume bastante bien. Pero también hay algunos indicios, supongo, de que podría surgir cierto orden o estructura de este caos. Bueno, ahí es donde surgiría. Leí un artículo suyo en el que sostenía que este reciente pacto de defensa entre Turquía, Arabia Saudí y Pakistán podría verse interpretado. La forma en que la gente se lanzó a interpretarlo, creo que muchos proyectaron quizás sus propios sesgos. Algunos dijeron que sería una nueva alianza contra los iraníes, pero usted argumentaba que el término OTAN islámica es engañoso. Me preguntaba si podría explicar por qué. Misleading. I was wondering if you could explain why. Yeah, well, and I've had fun with it, because I Sí, bueno, me he divertido con ello, ya sabe, porque lo llamé la Organización del Tratado de Oriente Medio. Es decir, en vez de la OTAN, tenemos la OTOM, o yo también. Pero ya sabe, al principio era escéptico cuando hicieron esto, aunque estaba claro que llevaba tiempo preparándose. Porque cuando Estados Unidos e Irán se reunían en Suiza en junio, hubo una reunión con el ministro de Exteriores iraní, además de Pakistán, Turquía y Egipto, todos en el Cairo al mismo tiempo. Así que supuse entonces estaba en acuerdo de seguridad regional. Cuando se anunció hace 2 semanas sin Egipto ni Irán presentes, pensé, bueno, vale. Iran president, I thought, well, okay. On paper, yeah, Turkey's got the largest, second Sobre el largest papel, army in NATO. sí, Turquía tiene el segundo ejército más grande de la OTAN entre todos los miembros oficiales de la alianza. Antes era el tercero, si se contaba a Ucrania como miembro de facto. Ucrania tenía el ejército más grande. Arabia Saudí era vista en teoría como el banquero, los que tenían el dinero, salvo que ahora están prácticamente en quiebra. No atraviesan una buena situación financiera. Y luego Pakistán aporta armas nucleares. Así que es una alianza interesante. Bueno, ayer recibimos la noticia de que Asim Munir se dirigía a Irán, ahora está allí, y llevaba consigo la propuesta de incorporar a Irán al acuerdo de la Meca, llamémoslo así. The Mecca agreement, we'll call it that. And there's words that others are out there on the Y bueno, invitation list. se dice que hay otros países en la lista de invitados o que están pidiendo entrar, como Bangladesh, Egipto o Siria. Así que esto parece que realmente podría estar cobrando vida, sobre todo si se incorporan, si Irán entra. Ahora bien, al mismo tiempo se supone que Munir también está hablando con Irán sobre una ampliación de las relaciones comerciales. Y esto ocurre frente a la amenaza de Estados Unidos de castigar a cualquier nación que comercie con Irán. No es algo inusual, a la vista de lo que hizo Pakistán. Creo que fue en abril, cuando Estados Unidos anunció por primera vez este bloqueo. En la práctica, detuvo la acción ofensiva, pero anunció el bloqueo contra Irán. Of Iran, and within 2 days, Pakistan said, "Hey, we're opening 6 land." Y en 2 días Pakistán dijo, oye, vamos a abrir 6 rutas terrestres desde nuestros puertos de la costa sur de Pakistán, que irán directamente a Irán. 6 rutas por tierra para el comercio. Y cuando das un paso atrás y dices, vale, ¿qué importancia tiene la relación comercial entre Pakistán e Irán? Pues Irán suministra el 70% básicamente del gas propano o del gas natural que utiliza Pakistán. Y eso, ya sabe, lo usan los vendedores ambulantes para cocinar, y la gente lo usa en algunos casos para calentar sus casas en invierno, y también con fines industriales. Y que es muy importante, tiene una buena fuente alternativa. Pakistan doesn't have a good alternative source for that, so they need Iran. Así que necesitan a Irán, y según tengo entendido, Irán importa arroz de Pakistán. Por tanto, esos países sí tienen una base para una relación económica mutuamente beneficiosa. Y esto es, creo, lo que podríamos estar viendo, los cimientos de esta nueva arquitectura de seguridad internacional para Oriente Medio. Porque si recuerdan, cuando el ministro de Exteriores Araghchi estuvo en Rusia a finales de abril, en San Petersburgo, se reunió con Putin. Y después Putin salió y dijo, oye, necesitamos una nueva arquitectura de seguridad. Y una semana más tarde Araghchi hace su peregrinación a Pekín
y se reúne con el ministro de Exteriores Wang Yi. Y Wang Yi dice básicamente lo mismo que Vladimir Putin. Eso no es una coincidencia. Esos dos gobiernos están coordinando una política. Those two governments are coordinating a policy. And then at the same time Y al mismo tiempo que hacen eso, creo que hay movimientos diplomáticos que sencillamente no estamos viendo, que se mantienen bajo la superficie, de los que no se informa. Y es que China y Rusia van en serio con la construcción de esta organización internacional separada, política, militar o político-económica, quizá militar, que va a quedar fuera del control de Estados Unidos y de la OTAN, especialmente en el terreno económico. Y ahí es donde Estados Unidos sigue, por decirlo así. O Trump sigue, ya saben, pegándose un tiro en el pie o en alguna otra parte de sus extremidades con sus constantes amenazas. La más reciente, amenazar con bombardear a países que no compraran bonos del Tesoro estadounidense. Vaya técnica de ventas eficaz. Le pongo una pistola en la cabeza. ¿Quiere comprar mi producto? Cuando haces eso con suficientes países, empiezan a buscar otra forma de salir de esa relación. Y ahora en las 2 últimas semanas, básicamente ha insultado y amenazado a Corea del Sur, ha amenazado con bombardear Omán, ha impuesto aranceles del 50% a Canadá, ha mantenido relaciones comerciales tensas con Brasil. Y aquí está China ofreciéndoles a todos estos países: oye, comerciamos en vuestra moneda, vosotros comerciáis en nuestra moneda, y no tenéis que preocuparos de conseguir una carta de crédito de un banco estadounidense, ni de que el dinero tenga que pasar por SWIFT. Podéis gestionarlo a través de CIPS. Así que supongo que lo que estamos viendo es uno de esos momentos históricos decisivos, en los que el viejo orden de la hegemonía del petrodólar se está desmoronando. Y no es solo en el frente económico. Es en el frente político. Es en el frente militar. Y Trump no ignora smart hasutio. Trump doesn't have a good answer for it. No, well, I often make the point, well, when I heard Bueno, that, suelo señalar que cuando oí que quizá había posibilidades de invitar a Irán a este club, pensé que, históricamente, o en general, tenemos 2 tipos de acuerdos de seguridad regional. Por un lado, tenemos alianzas en las que los países A y B cooperan contra un país que no es miembro, como el país C. Y por otro, tenemos acuerdos de seguridad colectiva, en los que los países A y B buscan la seguridad unos con otros, en vez de unos contra otros. Y creo que esa es una distinción muy importante. Es decir, si de verdad se quiere entender por qué tenemos una guerra en Europa ahora, hay que entender cómo hicimos ese cambio después de la Guerra Fría. Porque al principio sí teníamos acuerdos con los rusos. La Carta de París para una nueva Europa. Teníamos un acuerdo según el cual buscaríamos la seguridad unos con otros, no mediante un sistema de bloques unos contra otros. Es decir, se suponía que Rusia debía formar parte de la nueva arquitectura de seguridad. Y en un acuerdo de seguridad de ese tipo, se busca una seguridad indivisible. Si fuera en Oriente Medio, por ejemplo, entre los iraníes y los saudíes, se trataría de acordar que Irán no debe reforzar su seguridad a costa de los saudíes. Y entonces encontrarían mecanismos para, ya sabe, establecer esa reciprocidad. Lo que ocurrió en Europa es que ese era el acuerdo. Teníamos un pacto. Incluso, en 1994, desarrollamos la OSCE, nuestra propia institución de seguridad, que era inclusiva. Y luego se nos ocurrió, bueno, los rusos son débiles. ¿Por qué estamos haciendo esto? Mejor ampliemos la OTAN. Y eso es, en cierto modo, lo que representó la ampliación de la OTAN. Tiramos por la borda esta institución de seguridad colectiva para volver a la política de bloques. Es decir, todo aquel sueño de Gorbachev de una casa común europea, todo eso se fue por la borda. En su lugar dijimos, vamos a volver a la política de bloques. Y ni siquiera habrá una política de bloques con un statu quo estable. Vamos a expandirnos gradualmente hacia el este, hasta encontrarnos con todas estas sociedades profundamente divididas: Georgia, Ucrania, Moldavia. Y ellas tendrían que disputarse dónde trazar las nuevas líneas divisorias en una Europa de nuevo dividida. Quiero decir, ¿por qué haría alguien esto?
Y luego normalmente llegan a la conclusión de que los chinos y los rusos solo buscan la hegemonía. Si eres una potencia hegemónica, no quieres que estalle la paz. Quieres un mundo dividido entre aliados obedientes y adversarios debilitados. Así que esto es política de bloques. Esto es política hegemónica. Por eso los chinos están bastante preocupados. No quieren sustituirlo por algo que entre en la lógica de la política de bloques. Por eso suelen insistir en que los BRICS no son una alianza. Son más que una alianza. Sirven para que los países busquen seguridad unos con otros, sin depender de enfrentarse a Estados Unidos. Así que no lo sé. Pero tendría esperanza si se permitiera a Irán unirse a este club, porque no se trata solo de Irán. Representa la seguridad como una seguridad indivisible, en lugar de este loco juego hegemónico de Juego de Tronos y de estos disparatados proyectos de guerra. Sí, pero ¿qué puede hacer Trump si quiere meter un palo en esto? Quiero decir, como has dicho, amenazó con bombardear Irán hasta hacerlo polvo si no llegaban a algún acuerdo con Estados Unidos. ¿Ves algún indicio de que puedan hacer algo parecido para impedir una arquitectura de seguridad colectiva en Oriente Próximo? Sí, van a seguir intentando usar cualquier influencia económica que aún les quede sobre Arabia Saudí, Qatar, Kuwait y Bahrein. Eso es lo realmente interesante, porque algunos informes indican que no solo están mirando a Irán, sino también a Qatar, Bahrein y Kuwait, que ha habido contactos con ellos y con Irán durante las últimas semanas. Y aunque esos países han sido atacados por Irán, y aunque Irán estaba atacando bases militares estadounidenses, Irán sigue tendiéndoles la mano y diciendo, no tenemos por qué estar constantemente enfrentados. We don't have to constantly be at each other's throats. Now, this is the reality when you go back and look at. Ahora bien, si se repasan los últimos 46 años de la política estadounidense en Asia Occidental, начиная en 1979, con el derrocamiento del Shah y el ascenso de la República Islámica, Estados Unidos emprendió una política de confrontación con Irán y de subversión del gobierno iraní, y utilizó a la CIA para trabajar con los árabes del Golfo, presentándolo como, oigan, esta es una lucha, básicamente, entre el Islam suní y el chií. Es una lucha contra los verdaderos musulmanes, contra estos advenedizos, estos apóstatas. Y no siempre se planteó en términos religiosos, pero empezó con la guerra, financiando la guerra, ayudando a financiar la guerra de Saddam Hussein contra Irán. With Saddam Hussein against Iran. Again, the United States played was the role of a director in an orchestra. Una vez más, Estados Unidos desempeñó el papel de director de orquesta, coordinando el apoyo a Irak que llegaba a través de Arabia Saudí, Qatar e incluso los Emiratos Árabes Unidos. Después Estados Unidos actuaba simultáneamente contra Rusia, después de 1991, y contra Irán, y se apoyó en una relación que se desarrolló en la década de 1980 con los muyahidines en Afganistán. Y de nuevo, con algunos grupos muy radicales con los que Estados Unidos estableció relaciones a través de la CIA y de Pakistán. Pakistán también desempeñó un papel facilitador en todo esto. Y cuando terminó aquella guerra no fue, de acuerdo, que cada uno vuelva a su rincón. Estados Unidos de hecho siguió una doble vía. We continue to play a dual track. On the one hand, we claimed that we were fighting a new war on terror. Por un lado, afirmábamos que estábamos librando una nueva guerra contra el terrorismo. Al mismo tiempo, financiábamos a los mismos grupos que libraban esa guerra contra el terrorismo contra nosotros. Y lo hicimos en Bosnia. Después lo hicimos durante la Segunda Guerra Chechena, en Rusia, y luego se extendió cuando entramos en Irak. Allí se tradujo en forjar una alianza con los mujahidines del pueblo y en llevar a cabo atentados terroristas contra Irán. Y se amplió en 2015, sei quando Rusia se tanto el objetivo principal a sur Irán, y derrocar a Bashar al-Assad y de provocar a los iraníes a Rusia. Así que hemos visto todo este proceso, esta narrativa, que no es algo exclusivo de un caso concreto,
En realidad, ha sido una parte integral de la política de Estados Unidos apoyar a islamistas radicales, con el objetivo tanto de debilitar a Rusia como de debilitar a Irán. Y ahora parece que los árabes del Golfo que han sido utilizados como eran la hucha para todo esto. Estados Unidos conseguía que ellos lo financiaran. Y ahora creo que están empezando a decir, un momento, esto nos ha perjudicado, no nos ha ayudado. Y ya sabes, si ahora están dispuestos a alejarse de eso, creo que todo lo están, excepto los Emiratos Árabes Unidos. Creo que los Emiratos Árabes Unidos seguirán siendo la excepción porque, ya sabes, los israelíes han tenido el control de ese lugar durante años. Y creo que va a hacer falta, vas a ver otro ataque militar de Irán contra los Emiratos Árabes Unidos en las próximas semanas. Bueno, la manera en que Estados Unidos financió a estos grupos radicales y cómo Irán luchó contra ellos, creo que a menudo la gente no lo reconoce. Porque cada vez que hablan de Irán, probablemente lo mencionan en la misma frase que a los terroristas suicidas. Fue un poco como hicieron con Al-Qaeda. ¿Por qué? Recordad que antes de la invasión de Irak, mencionaban, ya sabéis, el 11 de septiembre y luego a Saddam Hussein en la misma frase suficientes veces como para que la gente pensara que eran casi los mismos grupos, aunque se despreciaban mutuamente. Pero con Irán fue igual. Quiero decir, muchos de estos grupos terroristas que han estado, ya sabes, aterrorizando la región y por supuesto llevando a cabo también estos ataques en Occidente, son grupos extremistas suníes. Quiero decir, prácticamente no hay grupos de terroristas suicidas chiíes. Entonces, ¿cómo lo ves? Porque ya sabes, la gente también suele ignorar que después del 11 de septiembre, los iraníes, que tampoco tienen simpatía alguna por los grupos extremistas suníes, ofrecieron ayuda contra los talibanes, ayuda contra Al-Qaeda, etc. Y Estados Unidos acabó uniéndose, como en Siria, a Al-Qaeda en su lugar, poniendo a uno de sus líderes en el poder después de derrocar al anterior. Quiero decir, es que no te lo puedes inventar. Sí, es simplemente absurdo. Y mire, escribí un artículo. Era consciente de todo el historial, por decirlo así, del apoyo pasado de Estados Unidos a estos grupos salafistas, aunque de forma inconexa. Pero fue al escribir una especie de artículo de síntesis, explicando por qué esa acusación de que Irán es el principal patrocinador del terrorismo es simplemente una mentira, cuando todo empezó a encajar. Tuve la suerte de que Zero Hedge lo recogiera, pero se publicó hace 4 o 5 días en sonar21.com y animo a la gente a leerlo. Mientras lo repasaba, de repente caí en la cuenta. Me dije, oiga, escuchen, porque cuando uno da un paso atrás se pregunta, ¿por qué Estados Unidos proporcionaría apoyo financiero a través de organizaciones de inteligencia precisamente a los grupos contra los que afirmamos estar luchando en una guerra contra el terrorismo? ¿Por qué lo haríamos? Es contradictorio. ¿Por qué íbamos a tener a Cofer Black pidiendo a la gente, si tenéis alguna información sobre Bin Laden, decídnoslo? Y sin embargo, otros sectores de la CIA estaban trabajando con la gente de Bin Laden. ¿Por qué ocurriría eso? Y todo se reduce a ir a por Irán, a destruir Irán. Ese era el objetivo principal, y también Rusia. Así que era, llamémoslo así, una política de doble filo que golpeaba tanto a Rusia como a Irán. Y sin embargo, eso nunca se reconcilió con nuestras afirmaciones públicas de que, bueno, estamos librando una guerra contra el terrorismo, y por eso estamos en Afganistán y en Irak, etc. Y ya sabe, creo que aparte de que esta política ha demostrado ser un fracaso, ¿verdad? Y como usted señaló, en un momento dado, tenemos una recompensa de $10 millones por la cabeza de al-Jolani. Al minuto siguiente, ya sabes, le ayudamos a recortarse la barba. Le ponemos un traje elegante de Bond Street, por llamarlo de alguna manera, y unos zapatos Oxford. Ya no lleva sandalias. Y entonces le cambiamos el nombre y le llamamos Al-Sharaa, presidente Al-Sharaa.
Y ya sabes, históricamente hemos visto transformaciones parecidas. Quiero decir, Menachem Begin formó parte antes del Irgun, una organización terrorista sionista. Y también hubo, ya sabes, así que hubo al menos 2 primeros ministros. Isaac Shamir, creo, también fue miembro de un grupo terrorista en Israel. Así que, ya sabes, ya hemos hecho eso antes. Pero ahora estamos siendo muy descarados al respecto. Y ahora creo que entre los árabes del Golfo se les prometió, oye, si hacéis esto os dará seguridad. Pues bien, ahora no están más seguros. Han sufrido pérdidas económicas importantes. Ya sabe, tanto Arabia Saudí como Qatar atraviesan ahora una situación financiera difícil. Están, por así decirlo, tirando de sus ahorros. Y las perspectivas de que Qatar vuelva a ponerse en marcha y a ingresar dólares a raudales son bastante limitadas. Así que una persona racional se sentará y pensará, ¿saben qué? Tenemos que mantener relaciones positivas con Irán para que la economía vuelva a funcionar. Y al hacerlo, eso supone un desafío directo, una bofetada directa para Scott Bessent y para Donald Trump. Sobre el tema de Jolani, lo que más me sorprendió fue la rapidez con la que hicieron todo ese lavado de imagen. Porque no es la primera vez que se ve una operación así, en la que hay que cambiarle la marca a alguien. Pero fue increíblemente rápido. Porque como decías, todavía estaba en la lista de terroristas internacionales. Era un líder de Al-Qaeda. Y de repente, en cuestión de días, le pusieron un traje, le cambiaron el nombre, y ahora es un moderado. Míralo ahora. Quiero decir, no hizo falta más. Y lo único que necesitabas era unos medios que creen que su trabajo consiste en, ya sabes, repetir los argumentos del gobierno. Y no hay ningún problema real ahí, ninguna crítica. Pero no se trata solo de la cuestión de la guerra. Como ha dicho usted, también están ahora los problemas económicos. Y usted, entre otras personas, ha dicho que la capacidad de la administración Trump para manipular los precios del petróleo solo funcionará durante un tiempo. Ahora, hemos visto que después de que Trump anunciara el día D económico, Bessent sostuvo que estaba bastante sorprendido. No podía entender ni explicar por qué los precios del petróleo estaban subiendo. Pero ¿cree que el control general, la capacidad de manipular los mercados energéticos, está llegando a su fin? Sí. Ya sabe, al menos en la película Casablanca, Claude Rains, que interpretaba al inspector de policía, cuando afirmaba que le sorprendía que hubiera juego en el casino, usted sabía que él sabía que había juego en el casino. Pero aquí está Bessent, que de verdad parecía conmocionado. Y Dios mío, ya sabe, ¿por qué sigue subiendo el precio del petróleo? Anuncié que íbamos a hacer esta cosa y debería haber bajado. Estaba admitiendo tácitamente que la administración había estado manipulando el precio del petróleo. Pero escribí otro artículo que lo exponía y explicaba el motivo. Hay 3 fases. Tenemos que entender que esta guerra tuvo un suministro de petróleo en 3 fases. Fase 1. Vayamos del 28 de febrero al, digamos, 5 de abril. Phase 1, let's go from February 28th to say April 5th. Durante ese periodo, aunque el estrecho de Hormuz estaba cerrado y ya no había más pozos, todos los pozos empezaban a cerrarse. No necesariamente estaban bombeando. Ya había petroleros que se habían llenado. Estaban en alta mar navegando hacia su destino. Así que para las refinerías y los consumidores no había escasez de petróleo. El petróleo seguía llegando. Pero todo eso se hizo patente hacia el 5 de abril aproximadamente. Ya saben, una semana arriba o abajo. Bien, entonces tuvieron un problema. Y Estados Unidos, cuando volvemos la vista atrás, y otros países siguieron su ejemplo, dijeron, bien, vamos a recurrir a la reserva estratégica de petróleo. Y quienes estén escuchando esto, piénsenlo como si llevaran años acumulando dinero en una cuenta de ahorro. Ahora tienes $60,000 en el banco y tus gastos mensuales son de $10,000. Pero has perdido el trabajo. Aún así, oye, tienes $60,000.
Así que vas sacando dinero. Sacas $10,000 al mes. Solo puedes hacer eso durante unos 6 meses y después te quedas sin dinero. Y eso fue la fase 2. La fase 2 consistió en que Estados Unidos y otros países del mundo iban tirando de esas reservas y fingían que no había ningún problema, que tenían de sobra. La realidad es que no tenían de sobra, porque al recurrir a esas reservas, seguía existiendo esta escasez de crudo agrio, el crudo con mayor contenido de azufre que procedía del Golfo Pérsico y que era esencial para producir diésel. Y además estaban las operaciones de combate de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, que también imponían una demanda adicional sobre el suministro de diésel. Pero en fin, pudieron manipular el precio del petróleo porque la oferta se estaba estabilizando mediante esas extracciones de la Reserva Estratégica de Petróleo. Hacia el 1 de agosto, eso se acaba. Ahora hay una escasez real. Ya no queda más que extraer de las reservas y no hay ningún otro país que dé un paso al frente y diga sí, podemos aumentar nuestra producción. No. Y de hecho parece que esta semana, con la disputa de Trump con Carney en Canadá, está ocurriendo lo siguiente. Canadá era un proveedor importante de este crudo agrio para Estados Unidos, algo esencial para producir diésel y combustible de aviación. Hasta ahora, pese a las fricciones anteriores, Canadá seguía suministrando ese petróleo. Ahora, eso está en duda. Si Canadá le dice básicamente a Trump que te den, lo redirigimos a China, entonces Estados Unidos tiene un problema muy grave. Pero esta escasez mundial de diésel, o la escasez de diésel, es un problema global, al igual que la creciente escasez de combustible de aviación. Y eso se debe simplemente a que cuando los 20 millones de barriles diarios que salían del Golfo Pérsico quedaron prácticamente cortados, se eliminó la capacidad de estas refinerías para producir todo el diésel y el combustible de aviación que producían antes, porque necesitan esa variedad concreta de petróleo para poder hacerlo en esas refinerías. Así que ahora estamos en la fase de escasez real. La gente que pensaba en febrero, vale, han cerrado el estrecho, pero veamos cuál es el efecto de la escasez, no vio el efecto. Pensaron, no importa. Ahora ha empezado. Pero la situación es mucho, mucho peor por esto. Es decir, cuando reduces las reservas estratégicas hasta este punto, ya no es una señal de confianza. Ya no es. Miren, el gobierno tiene el control. Empieza a mostrar desesperación, porque ya no hay un plan B. Y creo que cuando redujeron estas reservas, la suposición era, bueno, terminaremos con esto y luego las repondremos gradualmente. Y así es como los gobiernos deberían gestionar estas cosas. Pero, claro, si han reducido las reservas estratégicas y la situación solo va a empeorar a partir de ahora, podría haber verdaderos problemas. Ahora bien, de nuevo, no estoy seguro de que los canadienses vayan a cortar el suministro a Estados Unidos. Pero es interesante que el primer ministro canadiense saliera a un escenario a dar un discurso diciendo que los estadounidenses están intentando destruirnos para poder poseernos. Quiero decir, así está la relación. Desde luego, no es una buena jugada para Estados Unidos. Pero lo que quiero preguntarte son algunas de las otras limitaciones de toda esta guerra económica. Es decir, vemos que ahora suben los precios del petróleo. Se puede decir que sería bueno para Estados Unidos, pero una de las razones por las que están subiendo es que los estados del Golfo están siendo bloqueados. Pero cuando los estados del Golfo entren en esta crisis económica, igual que otros países de todo el mundo, sin duda tendrán que empezar a liquidar algo. Es decir, a vender parte de sus bonos estadounidenses. ¿Cuánto de ese daño puede absorber Estados Unidos antes de que las cosas se vayan realmente al traste? Sí, no, ya no hay margen real para el error. Y es importante cuando hablamos de petróleo, porque creo que la persona media piensa que un barril de petróleo es un barril de petróleo. Pero el petróleo, y lo simplifico mucho, viene en dos variedades, como el chocolate y la vainilla, dulce y agrio. Y las características del petróleo agrio
De nuevo, dentro de ese tipo hay una gama según la viscosidad del crudo, pero tiene un alto contenido de azufre. Hay petróleo que básicamente puede circular por una tubería y luego está ese alquitrán que sale de Venezuela. Quiero decir, es muy espeso. No fluye fácil ni naturalmente por un oleoducto. Pero las refinerías que están preparadas para procesar ese petróleo y extraer lo que llaman los destilados medios para tratarlos y obtener diésel y combustible de aviación, no están preparadas para poder usar crudo dulce. Y ya sabe, en Estados Unidos, Trump dice, miren, somos independientes energéticamente porque producimos todo este crudo dulce. Pero el 70% de nuestras refinerías está preparado para tratar crudo agrio. Por eso, en realidad, somos importadores netos de ese crudo agrio. Y este problema con el crudo agrio afecta especialmente a 4 zonas geográficas: Estados Unidos y el Golfo de México, India, China y Corea del Sur y Japón. Y Japón y Corea del Sur son los que más han sufrido por esto. Japan, South Korea, they've really suffered the most out of this. China suffered the least because it had significant reserves. China fue la que menos sufrió porque tenía reservas importantes y ahora está comprando y va a comprar aún más a Canadá. Además, está consiguiendo petróleo incluso a través de Irak e Irán. Así que China no lo está pasando mal. India ha tenido que depender más de Rusia, pero aún así se ha producido una alteración en el suministro mundial de diésel y combustible de aviación. Y eso va a persistir. Y el hecho de que el analista medio intente tratar un barril de petróleo como si fuera igual que cualquier otro barril de petróleo es, ya sabe, bastante engañoso. Y si a eso le sumas las consecuencias económicas adicionales de la escasez en el Golfo Pérsico, el gas natural licuado, Qatar proporcionaba más o menos el 25% del suministro mundial. Eso se ha recortado. El helio, un 40%. Era un subproducto de la extracción de gas natural licuado. Eso queda cortado, y eso significa que los fabricantes de chips están teniendo, ya sabes, van a descubrir que tienen que intentar encontrar alternativas, y no son alternativas fáciles. Y luego están la urea y el azufre, que representan alrededor del 30-35% del suministro mundial de eso, lo que afecta directamente a la cuestión de los fertilizantes. Así que centrarse solo en las consecuencias económicas de la escasez de petróleo es una cosa, pero hay que reconocer que esto va más allá. Y cuanto más tiempo mantenga Estados Unidos el bloqueo, más tiempo durará esta perturbación de la economía internacional. Y sin embargo, aquí está Estados Unidos. ¿Cuál es su jugada? Usar amenazas. Haced esto o de lo contrario, os vamos a imponer sanciones. Y estos países dicen, no necesitamos este tipo de drama. Empiezan a vender los bonos. Empiezan a reducir su dependencia de Washington precisamente para no estar en una posición en la que puedan ser tomados como rehenes. Bueno, normalmente me sorprende un poco cómo los líderes políticos creen que pueden controlar el mercado. Quiero decir, parece que se sobrevaloran, y no solo Besant. Lo mismo se ve con los europeos. Es decir, cuando siguieron adelante con la guerra de Ucrania, decidieron, vamos a cortar con la energía rusa. Una idea estupenda, que significaba que los europeos tenían que ir a intentar acaparar más energía procedente de Oriente Medio. Bueno, de ahí obtenía India la mayor parte de su energía. Así que, de repente, India tuvo que acudir a Rusia. Y entonces europeos empezaron a sermonear oh, no deberíais comprar energía rusa inmoral. Sin embargo, si la refináis, ¿qué compramos? Quiero decir, no hay... La idea de que puedan controlar todas estas cosas, no sé de dónde sale, pero parece que la curva de aprendizaje es muy lenta. Pero quiero centrarme un poco ahora en las posibilidades de guerra, porque si la guerra económica no está funcionando, es decir, todo el objetivo de estrangular la economía iraní, tendrá que producirse alguna escalada en el frente bélico. Y probablemente haya visto todos esos comentarios sobre que ahora se está debatiendo en Washington la posibilidad de usar armas nucleares tácticas contra Irán. Supongo que con el propósito de hacerlo capitular.
Hemos visto a varias personas hacer estos comentarios, pero de nuevo, no sé si son rumores o si es cierto. ¿Cómo está valorando usted esta situación? ¿Cree que Estados Unidos podría seguir ese camino y llegar a usar armas nucleares? I can't rule it out, but I think it's unlikely. For no other No puedo descartarlo, pero creo que es poco probable, aunque solo sea porque todavía hay suficientes adultos alrededor de Trump y dentro del Pentágono que entienden lo que realmente está en juego al hacer esto. Ahora bien, el desarrollo, si se le quiere llamar así, interesante o preocupante, es que el Majlis, ya sabe, el Parlamento, el poder legislativo de Irán, está considerando activamente retirarse por completo del Tratado de No Proliferación, el TNP. Y la lógica es sencilla. Cuando Irán se adhirió al TNP, lo hizo diciendo, de acuerdo, reconocemos la necesidad de controlar las armas nucleares. Reconocemos que nos comprometemos a no construir un arma nuclear. Y esperamos que en virtud de este tratado se nos trate en consecuencia, que no afrontemos amenazas de países con armas nucleares y que aceptemos inspecciones junto con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Ellos hicieron todo eso. ¿Y qué consiguieron? Han sido atacados 2 veces en 2 años. Resultó que los inspectores de la OEA trabajaban en estrecha coordinación con organizaciones de inteligencia occidentales, proporcionando la ubicación de instalaciones iraníes y los nombres e identidades de científicos e ingenieros clave que posteriormente fueron ejecutados, asesinados. Y ahí está Irán. E Irán dijo, mirad, hemos cumplido vuestras normas internacionales. ¿Y qué hemos sacado de ello? Nos ha costado vidas. Habéis matado a nuestra gente. Habéis intentado destruir nuestro proyecto. Y ahora, si se retiran del TNP, creo que poco después veremos un anuncio de que han desarrollado un arma nuclear o de que el ayatolá les ha autorizado a construir una. Creo que es algo a lo que hay que prestar atención, porque francamente, creo que los dirigentes iraníes han llegado a la conclusión correcta. Si tenemos una bomba nuclear, si somos una potencia nuclear, será menos probable que Occidente nos ataque que antes. Y ya sabe, a diferencia de Pakistán, Irán tiene una capacidad sólida y real para lanzar esas armas, porque dispone de un sistema de misiles balísticos mucho más avanzado, probado y demostrado en combate que Pakistán, por ejemplo, que tiene una bomba nuclear. Pero tener una bomba nuclear y luego averiguar cómo lanzarla de una manera que tenga impacto es una cuestión completamente distinta. Bueno, aparte del Tratado de No Proliferación, ¿cómo cree que podrían responder los iraníes a Estados Unidos? Porque ahora, como comentábamos, Trump ha anunciado este día D económico para estrangular la economía iraní. Y en la práctica, el mensaje de Estados Unidos al mundo es, o estás con nosotros, o estás contra nosotros. Si no acatas las sanciones, ya sabe, iremos a por ti. ¿Cómo cree que los iraníes responderán a esto? Cualquier estado árabe del Golfo que participe en eso y permita y facilite las sanciones estadounidenses se convertirá entonces en objetivo de Irán. Y no solo en un objetivo verbal, sino en un objetivo físico real. Irán atacará a su infraestructura económica para asegurarse de que, como han dicho, si nosotros no vamos a poder exportar petróleo, nadie podrá exportar petróleo. Y eso incluye a Arabia Saudí. No saldrá nada, no solo del Golfo Pérsico, Remetz en Bithli, y colaborarán con la Sutera o Serhem en particular Yanbu. Así que creo que el candidato más probable a ser atacado, si Estados Unidos sigue adelante con este plan e intenta de verdad imponer más presión económica a Irán, algo que yo diría en realidad tiene una capacidad limitada de hacer, aunque lo intentarán. Y si Emiratos Árabes Unidos se suma, quiero decir, el otro día anunciaron de forma preventiva que cortaban todo comercio y relación económica con Irán. Así que si Emiratos Árabes Unidos mantiene esa postura, será una
UAE will be a target. They'll be hit. Well, just to circle back to, the first thing we discussed. Bueno, volviendo a lo primero que hablamos. El jefe de la agencia de noticias parlamentaria de Irán señaló que Irán había sido invitado a este acuerdo de la Meca. ¿Hemos visto que haya habido algún avance al respecto? ¿Se ha confirmado? ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Or has it been confirmed, or what is it that we know so far? We got Pepe Escobar, and I got information yesterday. Tenemos a Pepe Escobar, y ayer recibí información de que Asim Munir viajaba hoy a Irán. Ya ha llegado y ha estado allí reunido durante todo el día, con el propósito expreso de, primero, invitar formalmente a Irán a formar parte del Acuerdo de la Meca y reforzar las relaciones militares y económicas bilaterales con Irán. Así que si esos informes son ciertos, y parece que lo son, creo que aquí es donde Pakistán ha tomado la decisión de que ya no va a seguir atado a Washington. Ya saben, Washington los lleva atados, como a un perro, y supuestamente obedecen a Donald Trump. Y creo que en cierto sentido Pakistán está declarando su independencia. And I think, in a sense, Pakistan's declaring its independence. But that would entail Saudi Arabia. Pero eso implicaría que Arabia Saudí, que supongo que es el principal adversario de Irán, el país que ha librado, de hecho, una guerra fría contra Irán durante todos estos años. Más o menos, bueno, al menos en cierta medida, si no se comprometiera plenamente, sí se inclinara por poner fin a todo el sistema de alianzas anti-iraní y por encontrar una forma de convivir con los iraníes en esa región. ¿Cómo afectaría todo esto a Estados Unidos? How would all of this affect the United States? Well, we saw the first steps of that now, was it 2 years ago? Bueno, vimos los primeros pasos de eso. Ahora, ¿fue hace 2 años? He perdido la noción del tiempo. No tengo la fecha exacta delante. Pero gracias a la intervención china, Irán y Arabia Saudí se reconciliaron. Así que fue hace 2 años. Antes de eso, habían estado librando esta guerra indirecta en Yemen y los iraníes básicamente habían asestado algunos golpes importantes a las fuerzas saudíes a través de los hutíes. China intervino trabajando entre bastidores y consiguió que ambos básicamente dieran un paso atrás, ya sabe, bajaran las armas, dieran un paso atrás y empezaran a hablar. Y empezaron a hablar. Así que desde entonces ha habido más contactos de alto nivel entre los gobiernos iraní y saudí, con reuniones de ministros de defensa, etc. With defense ministers meeting, etc. So, and that's where I think it's not just Pakistan. Así que ahí es donde creo que no se trata solo de que Pakistán desempeñe un papel de mediador. En realidad, el titiritero principal detrás de todo esto es China y, en menor medida, Rusia. Porque creo que se toman muy en serio la necesidad de sacar a Estados Unidos del Golfo Pérsico, de sacar a Estados Unidos de diversos países donde ha estado fomentando, mediante acciones encubiertas, la oposición a los gobiernos existentes o a los gobiernos vecinos. Y no veo que Irán y Arabia Saudí vayan a dejar de lado esta reconciliación por ahora. Creo que de hecho los saudíes en particular reconocen que si siguen bailando al son de la música que Estados Unidos toca y quiere que bailen, eso perjudicará aún más a Arabia Saudí, especialmente en lo económico. Saudi Arabia, economically in particular, whereas if they can. En cambio, si pueden desvincularse o dejar de depender de Estados Unidos, entonces se abre un camino que chinos y rusos les están ofreciendo y que francamente parece mucho más atractivo que lo que puede ofrecer Estados Unidos. Lo que Estados Unidos está ofreciendo es, comprad nuestros bonos, ya sabéis, ayudadnos a financiar nuestros déficits. ¿Y qué gana Arabia Saudí con eso? Se queda con un montón de papel sin valor o potencialmente sin valor. En cambio, ahora China ha dicho, oye, tenemos bonos, y sabéis que están respaldados por oro, tienen un respaldo. Creo que os verán eso y dirán, me voy con los chinos. Look at that and go, I'm going with the Chinese. Well, I remember that was when the Chinese were. Bueno, recuerdo que fue entonces cuando los chinos estaban, supongo, mediando en estos esfuerzos entre los saudíes y los iraníes para restablecer relaciones hace 3 años. Me pareció interesante que después, ya saben, esto tuvo más o menos, bueno, en cierta medida, éxito. Después de aquello, el exdirector del Mossad
salió a comentar todo el acuerdo. Se trata de Efraim Halevi. En aquel momento sostenía que, bueno, si los estados del Golfo van a poner fin a esta alianza contra Irán, quizá nosotros también deberíamos hacerlo. Y de nuevo, el exdirector del Mossad planteando, quizá, ¿por qué necesitamos un conflicto con Irán? Muchos de nuestros problemas pueden resolverse, y así se ve que si estalla la paz, todo el sistema de alianzas puede entonces derrumbarse. Y mi primer pensamiento fue que podría ser una salida interesante para Estados Unidos. Es decir, si de verdad quiere retirarse aún más de Oriente Próximo, como sugería la seguridad nacional estadounidense, centrando su atención en el hemisferio occidental y Asia Oriental. Pero como dices, ¿qué pasaría entonces con toda la economía de Estados Unidos? Porque claro, esa arquitectura de seguridad también es la razón por la que los estados del Golfo están invirtiendo tantísimo dinero en bonos estadounidenses. Así que creo que Estados Unidos se ha colocado en una posición muy difícil, en la que en realidad no puede permitirse hacer la paz. Porque si estalla la paz, todo el sistema financiero parece que podría, ya sabes, venirse abajo estrepitosamente. Bueno, sí lo es. Esto es una especie de, llamémoslo así, dialéctica hegeliana en todo su esplendor. Estados Unidos está sembrando las semillas de su propia destrucción con sus políticas actuales. Disfrutó de ser la potencia hegemónica, de tener la moneda de reserva, pero en el momento en que decidió que la única forma de mantener su estatus como moneda de reserva era mediante el uso de la fuerza, las amenazas, la coerción y las sanciones, empezó a perder su capacidad de conservar y mantener ese estatus. Antes de las sanciones impuestas a Rusia en 2022, el impulso de los BRICS, y en particular de China y Rusia en su cooperación económica, no estaba realmente ahí. Quiero decir, simplemente avanzaba con dificultad. Era como, sí, quizá algún día salga algo de esto. Pero entonces fue en, creo, enero, febrero. Sí, fue a finales de enero, principios de febrero de 2023, cuando Xi Jinping voló a Moscú, se reunió con Putin y salieron de allí reafirmando su amistad y solidaridad. Y bueno, lo he comprobado, tienes razón, son 3 años. Aproximadamente un mes después fue cuando China llevó a Arabia Saudí e Irán a Pekín, y esos dos países restablecieron relaciones diplomáticas, el 1 de marzo. ¿Crees que eso fue solo una coincidencia? ¿Que lo que Rusia y China decidieron empezar a hacer, ampliar su cooperación en el periodo de enero y febrero, era simplemente algo que China quería hacer? Ah, no tenemos nada mejor que hacer, vamos a reconciliar a saudíes e iraníes. No. Creo que esto forma parte de un panorama estratégico más amplio, o de una estructura estratégica, que Rusia y China están construyendo para reorientar la arquitectura de seguridad, no solo en el plano militar, sino también en el económico. Y la aceleración del desarrollo de SIPS, el sistema de pagos interbancarios transfronterizos, el mayor uso del yuan como moneda de liquidación. Por ejemplo, cuando Estados Unidos intentó sancionar a China por productos agrícolas, China respondió con fuerza. Fue a Brasil y le dijo, oye amigo, vamos a comprar toda vuestra soja. Y ahora China es uno de los principales clientes de Brasil. La compra no se hace con dólares estadounidenses, sino con las respectivas monedas china y brasileña, y se realiza a través de bancos chinos. Así que ahora está totalmente fuera de esta red financiera, antes dominante, controlada por Estados Unidos. Y ya sabes, creo que Estados Unidos va a luchar con uñas y dientes y quizá incluso se meta en más guerras para intentar preservar ese estatus. Pero no pueden hacerlo. Creo que para ellos es una misión imposible. Lo siento, ese es el problema de mantener estos continuos, esfuerzos por, supongo, coaccionar a los países para que se sometan. Al cabo de un tiempo aprenderán a desvincularse. Quiero decir, por eso los chinos también desarrollaron una alternativa al GPS. Descubrieron, ¿hace qué?
30 años que Estados Unidos podía simplemente desactivar el GPS de uno de sus barcos que se dirigía a Irán, basándose en unas acusaciones que resultaron ser falsas. Así, ya sabes, podía paralizar, en esencia, el transporte marítimo de cualquier país, cualquier operación. Y se dieron cuenta de que, bueno, supongo que ya no podemos depender de ello. Creo que este tipo de tecnología es también lo que vemos ahora en las finanzas, en los corredores de transporte y en todos los ámbitos. Así que sí, creo que resulta demasiado tentador abusar de ese control administrativo sobre la economía internacional. Pero cuando empiezas a hacerlo, los países se alejan, y creo que eso es lo que estamos viendo ahora, a lo grande. Yes. Sí, en fin, Larry, muchas gracias por dedicarme tu tiempo, siempre lo espero con ilusión. Look forward to it. We're pay, you know that. ¿Sabes? Era aquella canción de los Rolling Stones, Painted Black. Estamos pintando un panorama negro, pero ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. So be it. It is what it is. Well, it could be positive at the end, though. Bueno, al final, podría ser positivo. Siempre hay una tendencia natural hacia el equilibrio, y la gran lección que los países tienen que aprender es que, si uno abusa de su posición, si la utiliza demasiado en el ámbito militar, los demás lo compensarán. Si abusa demasiado de las sanciones, los demás aprenderán a vivir sin ellas. Así que creo que la curva de aprendizaje no es impresionante, pero espero que, con el tiempo, pueda restablecerse un equilibrio en el que los países dispongan de mecanismos que castiguen este tipo de agresión. Y en ese esfuerzo desesperado por terminar con una nota positiva, gracias de nuevo por dedicarme tu tiempo. De acuerdo, amigo mío. Thank you again for taking time. All right, my friend. Thanks. Muchas gracias. Cuídate, Glenn. Glenn.